La revista El Doctor en Casa presenta su programa El Doctor en Casa TV. Con el patrocinio de Punto Pharma, tu salud y belleza. McDonald's, me encanta. Con el auspicio de AAS 125, con un comprimido al día, prevenís el infarto. Hola, 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 ¿cómo están todos? Muy, pero muy bienvenidos. Esto es El Doctor en Casa. El tema de hoy, cirugía de hernias y eventaraciones. Hernias sabemos que son, eventaraciones le vamos a preguntar a nuestro entrevistado, pero evidentemente tiene que ser algo parecido a la hernia. Bueno, ¿con quién vamos a hablar del tema de hoy? Con el doctor Osmar Cuenca Torres. Él es presidente de la Sociedad Paraguaya de Cirugía, presidente del capítulo de cirugía de pared abdominal. Y vamos a preguntarle si siempre hay que operar una hernia, si uno se da cuenta enseguida cuando le sale una hernia y por qué salen las hernias. Lo que sabemos es supuestamente es por un esfuerzo que uno hizo y sale la hernia. Pero ¿será que hay otros motivos también, otras causas por las cuales una persona, un niño puede tener hernia? Todas las hernias deben ser operadas. La persona que está con hernia y le dicen que se opere y no se opera por A o B motivos, ¿qué sucede con esa persona? Bueno, todo esto le vamos a preguntar a nuestro invitado en instantes nada más. Elegimos este tema porque nos parece súper interesante y atención con estos datos. La filosofía de la cirugía de hernia y de la eventaración se basa en conseguir la curación definitiva. Hoy en día, los procedimientos son mínimamente invasivos con un postoperatorio confortable y rápida reiniciación de las actividades habituales. En cambio, si la intervención es postergada durante años, la hernia es de mayor tamaño y exige un tratamiento más agresivo. Bueno, ahí ya está la respuesta, una de las preguntas que hice yo al inicio del programa, pero de todas maneras, vamos a volver a preguntarle al doctor para que nos explique mucho mejor. Nosotros comenzamos el programa con nuestro ejercicio de la gratitud. Agradecemos a Dios por el don de la vida, por el amor, por la salud, por la familia, por los amigos, por el trabajo, por los compañeros de trabajo. Seguimos agradeciendo y la lista es interminable porque es de bien nacido ser agradecidos y porque siempre tenemos algo que agradecer en la vida. Nosotros le agradecemos también, obviamente, a nuestros patrocinadores, a las marcas que están apoyando a nuestro programa, a ustedes que están del otro lado y a los profesionales que nos brindan sus conocimientos y su valioso tiempo aquí en El Doctor en Casa. Vamos a hacer un pequeño corte. Ya recibo a mi invitado, el doctor Osmar Cuenca Torres. A la vuelta del corte estamos con el invitado hablando de nuestro tema de hoy, cirugía de hernias y eventaraciones. Bueno, yo por supuesto, ustedes me conocen, yo en el corte ya estaba hablando, ya investigué todo con nuestro invitado, pero ahora vamos a compartir con él. El doctor Osmar Cuenca Torres, presidente de la Sociedad Paraguaya de Cirugía, presidente del capítulo de cirugía de pared abdominal, está con nosotros. ¿Qué tal, doctor? Bienvenido al programa, ¿cómo le va? Gracias, Vivi, por la invitación y la oportunidad de poder compartir contigo y con tu audiencia. Bueno, un placer tenerlo acá y queremos hablar de cirugía de hernias y eventaraciones. Y la primera pregunta es, ¿qué es hernia? Sabemos lo que es, ¿verdad? O sea, sabemos más o menos, escuchamos alguna vez, pero eventaraciones, doctor, ¿qué es? Bueno, en realidad la eventaración es también considerado un tipo de hernia. En la actualidad se la denomina hernia incisional porque es una hernia que aparece en el sitio donde el paciente recibió una incisión previa. Entonces, un paciente que fue operado tiene una cicatriz y esa cicatriz, por X motivos, que son varios, se convierte en una hernia porque se rompen las suturas. Entonces, es una hernia sobre la incisión y es una hernia incisional.
Comúnmente llamada ventración. Sí. O sea, no sé, en la cicatriz de cesárea, por ejemplo, sí. ahí se puede formar puede formarse una hernia sobre esa cicatriz. La cicatrización falla o se interrumpe por varios motivos que pueden ser. Entonces, los tejidos que se unieron se separan, eso se forma una brecha, un defecto en la pared abdominal y hace que el contenido del abdomen salga a través de ese defecto, y eso es conceptualmente una hernia, que para las otras inguinales umbilicales se producen en sitios especiales del cuerpo, en donde tienen en común la presencia de un orificio anatómico. En la región inguinal, en el hombre, es clásico el canal inguinal, que es el sitio por donde el testículo desciende del periodo fetal a la bolsa escrotal, o el ombligo, donde estuvo implantado el cordón umbilical. Una vez que el cordón umbilical cae, se produce una cicatrización, y esa cicatrización puede ser defectuosa, entonces el niño nace ya con una hernia congénita, o en el adulto se convierte en una zona débil, en donde por varios factores que vamos a ver después, se vuelve a abrir eso que se cerró y se forma también una hernia. Doctor, ¿una persona puede vivir normalmente con una hernia sin tratarse? La hernia generalmente tiene pocos síntomas, pero tiene el aspecto de que una vez que se presenta no se detiene, va aumentando el tamaño del defecto en la pared abdominal. A medida que aumenta ese defecto, mayor cantidad del contenido del abdomen va saliendo a su través. Entonces eso hace, ¿verdad?, que intestinos, epiplón, que es la grasa que recubre a los intestinos, salgan fuera de la cavidad abdominal. Eso va generando en la medida del tiempo mayores síntomas. Y en ese transcurso de la evolución natural de la enfermedad pueden aparecer complicaciones, ¿verdad? Complicaciones severas, que comúnmente le llamamos estrangulación herniaria, ¿verdad? Porque lo que sale excede al tamaño del defecto, entonces eso constriñe al intestino, por dar un ejemplo, entonces se produce una urgencia. Entonces la prevención es lo mejor, y operar antes de que se presente una complicación que en algún momento del transcurso de la enfermedad se va a presentar. Bueno, y esto cuando usted dice sale de la cavidad abdominal, queda como una bolsita, queda colgado, queda como no sé, algo pegadito, ¿cómo es? La pared abdominal tiene una cubierta interna que se llama peritoneo. Sí. Eso es lo que se evagina, sale a través de ese agujero que recién explicamos. Entonces la piel es elástica y va acompañando, como protegiéndolo como una bolsa, al contenido intestinal. Sí. Lo que más sale son los intestinos, el intestino delgado, porque es la parte móvil, pero también puede acompañarle una grasa que se llama epiplón, que cubre el intestino. En las niñas pueden salir el útero, los ovarios, y en personas de mayor edad eso puede deslizarse el intestino delgado, vejiga. O sea que hay una complejidad y una diversidad de maneras de presentarse la enfermedad. ¿Y duele la hernia, doctor? Generalmente no duele. Generalmente no duele, tiene algunas molestias, algunos trastornos dependiendo del contenido del saco herniario. El intestino generalmente se distiende dentro de esa bolsa y entonces produce dolores cólicos, a veces constipación, pero el dolor se presenta cuando hay una complicación. Ya, o sea, cuando duele es porque ya está complicado. Hay que llamarle mayor atención. Claro. Sí. Y ahora, ¿por qué se produce la hernia? ¿Es por un esfuerzo o por qué? Bueno, en realidad la génesis es multifactorial. Se reconocen muchos factores, siempre están presentes los factores genéticos, ¿verdad? Factores ya que el paciente o el ser humano trae ya. Hay hernias que se producen, el niño nace con una hernia, son hernias ya denominadas congénitas. El caso del ombligo que te mencioné, que es bastante característico en el niño, pero que tiene la suerte que a los 2 años puede cerrar espontáneamente o no, ¿verdad? Y en la vida adulta, ¿verdad?, hoy se conoce, aparte de todos los factores, cualquier factor que haga que se produzca un aumento de la presión en la cavidad abdominal sobre regiones anatómicas débiles, el ombligo, la línea media, la región inguinal,
hace entonces que se presente esta enfermedad. También es conocido hoy en día, y es algo ya, de acuerdo a la medicina basada en la evidencia, que nos dice que es una enfermedad del tejido colagénico. Son células que están presentes en el tejido muscular y las fascias que recurren la aponeurosis. Entonces ya es una enfermedad sistémica. Un paciente entonces ¿puede tener hernia en cualquier lado? Puede tener en cualquier parte. Y generalmente casi no viene solo. Una hernia umbilical con una hernia inguinal, crural. Claro. Pero eso ya es quien nació con esa predisposición. Sí. Hoy se le conoce como una enfermedad ya sistémica. Claro, porque si fuera por el tema de hacer un esfuerzo extra, por decirlo, todo lo que alzan pesas y todo, estos estarían herniados. Sí, obviamente que es un factor que puede desencadenar la aparición. Sí. Pero hay rugbyistas, jugadores de fútbol americano, deportistas de alto rendimiento que pueden tener una hernia, como una persona sedentaria u obesa también puede tener. Sí. Bueno, usted habló de prevención. ¿Cómo podemos prevenir tener una hernia? Bueno, en realidad no se puede prevenir eso. Lo que hay que prevenir es que tratarla antes que se presente una complicación. Obviamente la persona, ¿verdad?, que ya tiene una hernia o una hernia incisional, debería restringir un poquitito las actividades que aumenten la presión intraabdominal. Levantar pesas, algo pesado. ¿Cómo la persona se da cuenta si no tiene síntomas? ¿Es porque siente que tiene una cosita que le sale? Lo bueno de esta enfermedad es que el propio paciente es el que hace el diagnóstico. Porque siente un bulto, por llamarlo así, que se presenta en algunas regiones clásicas, que son la región inguinal, el ombligo, en la línea media o sobre la cicatriz de una cirugía anterior. Entonces, o sea, todo es las hernias salen todas en ese sector. Esa es la característica esencial, que si no hay, no es una hernia. Entonces el paciente, al notar un bulto que se presenta al hacer algún esfuerzo, entonces ese le motiva. El principal motivo de consulta médica es el llamado bulto, vulgarmente, ¿verdad?, sobre esas regiones o una cicatriz anterior. Bueno, entonces, o sea, no se puede prevenir, pero si uno ve que tiene un bultito en algún lado, tiene que ir al médico a ver que por ahí va a ser una hernia. ¿Y la hernia se tiene que operar sí o sí, doctor? Sí, la recomendación es que se opere. Obviamente hay diversas situaciones clínicas que pueden presentarse, pero en la generalidad lo que se recomienda es la intervención quirúrgica para prevenir la complicación. Y se aconseja esto, ¿verdad?, porque la enfermedad la morbilidad y la mortalidad es proporcionalmente directa al tiempo que se deja transcurrir sin operar una complicación. Entonces, cuando se presenta, estamos ante una urgencia y podemos tener un paciente que tiene otras enfermedades, hipertensión, diabetes. Casi siempre en un adulto mayor tenemos esa forma de presentarse que agravan la enfermedad. No solo la hernia, también se descompensan otras enfermedades que tiene el paciente. Ya, perfecto. Ahora, otra cuestión. Usted dijo que una persona deportista puede tener, una persona sedentaria, obesa también puede tener. O sea, no es que hay estilos de vida que dan más hernia que otros. No, son generalmente factores que ya vienen intrínsecos en el paciente. Hay factores que desencadenan y que predisponen. Por ejemplo, es muy clásico en una persona embarazada la presencia de una hernia umbilical. ¿Eso por qué? Porque el útero con el feto, ¿verdad?, que va creciendo, va aumentando la presión intraabdominal y el ombligo es una región anatómicamente débil y predispone a que se presente una hernia umbilical. Una mujer no embarazada no va a tener ese factor que le va a predisponer a tener una hernia umbilical. Le voy a preguntar algo que puede parecer un disparate, o sea, creo que es un disparate, pero le tengo que preguntar. Hay ombligos y ombligos, ¿verdad? Hay ombligos que son hundiditos y hay otros ombligos que son hacia afuera. ¿Esos que son hacia afuera son con hernia o no tienen nada que ver? Hay diferentes formas de cicatrización del ombligo y eso al final puede quedar un ombligo muy bello o no, ¿verdad?
Pero lo importante es que cuando la tumoración o el bulto aumenta al hacer un esfuerzo, ese le da el sello característico de que es una hernia. Ah, ya. O sea, no, los ombligos que son hacia afuera, así, no quiere decir que tenga No hernia. necesariamente. Es la cicatrización nada más de Sí, eso. obviamente que merece, ¿verdad?, un Sí. examen clínico, ¿verdad?, para descartar eso, pero la característica es que si al hacer un esfuerzo eso se hace más prominente, es una hernia. Bueno, perfecto. Vamos a hacer un pequeño corte. Yo ya quería saber muchas cosas, quiero saber muchas cosas igual que vos. Vamos al corte, volvemos, pero en instantes. Continuamos charlando con nuestro invitado, el doctor Osmar Cuenca Torres. Él es presidente de la Sociedad Paraguaya de Cirugía, presidente del capítulo de cirugía de pared abdominal. Y está hablándonos de las cirugías de hernias y eventraciones. Y yo ya en el corte, otra vez, por supuesto, hablando con el doctor, le decía, ¿qué se hace? ¿Cómo se opera la hernia, doctor? ¿Se corta la hernia o se la pone otra vez adentro lo que salió? ¿Cómo se hace? Bueno, básicamente para hablar en términos entendibles, Sí, por favor. en una hernia hay un defecto, un agujero que hay que tapar o cerrar para que el contenido del abdomen no salga más afuera. Entonces, para cerrar ese defecto, antiguamente se utilizaban los tejidos propios del paciente, pero que eran tejidos ya enfermos y debilitados, entonces favorecía que vuelva a presentarse la enfermedad en un porcentaje elevado, del 15 al 20%. Hoy en día la industria nos ofrece, ¿verdad?, prótesis, al igual que prótesis de rodilla, de cadera, también hay prótesis para los tejidos. Vulgarmente le llamamos malla a eso, ¿verdad? Son prótesis que lo que hacen es cerrar ese defecto, tapamos eso y... Tipo un parche, doctor. Como un parche, ¿verdad? Dependiendo de la hernia. Se utiliza como un parche, entonces eso impide, ¿verdad?, que el contenido del abdomen vuelva a salir. Obviamente que es un material biológicamente compatible, por lo que el mito del rechazo es algo infundado. Claro. Pueden haber infecciones como en cualquier otra cirugía, pero el material está hecho, ¿verdad?, para que el organismo lo acepte. Si la hernia es pequeñita, no se usa eso, ¿verdad? Se cose la piel con piel otra vez, ¿verdad? Generalmente hoy en día se aconseja, todos los estándares internacionales aconsejan utilizar un material especial para cerrar, ya no utilizar el tejido propio del paciente. Cuando tenemos una hernia umbilical pequeña, tal vez de menos de 1 centímetro, tal vez podríamos arriesgarnos a hacer una cirugía con el tejido propio del paciente porque el defecto es muy pequeño. O una hernia incisional que mida hasta 4 centímetros del defecto. Mayor a eso hay una contraindicación de cerrar nada más con los tejidos del paciente y es mandatorio utilizar una prótesis. Una prótesis sí. Que se llama malla. Se llama malla. Perfecto. Sí. Bueno, vamos a nuestro primer material. Yo le consulté todo al doctor, pero vamos a ver esto porque hay mucho más todavía que aprender. Vamos. Factores predisponentes y desencadenantes de la hernia. Entre los predisponentes están herencia, 25% de los pacientes presentan tendencia heredofamiliar. Edad, la hernia inguinal indirecta presenta porcentaje de incidencia más alta entre los 15 a 20 años por los ejercicios físicos. La hernia directa es más frecuente en la edad adulta, rara en niños. Sexo, la hernia inguinal indirecta es más frecuente en hombres que en mujeres en relación de 9 a 1. La hernia directa es rara en mujeres. Obesidad. Entre los factores desencadenantes está el aumento de la presión intraabdominal como principal. Otros son estreñimiento, estrechez uretral en la mujer, síndrome prostático en el hombre, bronquitis crónica, enfisema pulmonar, asma, levantamiento de pesas. Doctor, bronquitis, enfisema y ¿qué era otra cosa? Algo de... Sí. ¿Por qué eso es predisponente?
En realidad son factores que desencadenan, ¿verdad? Porque hacen que al hacer uno un esfuerzo para toser, un tosedor crónico, entra en función toda la musculatura de la pared abdominal que trabaja en conjunto con los músculos del tórax y favorecen la kinésica de la respiración. Entonces eso hace que haya un aumento de la presión intraabdominal de manera continua y persistente. Lo mismo que hacemos cuando el paciente que tiene una enfermedad de la próstata tiene que hacer un esfuerzo para miccionar, o una persona que es constipada tiene que hacer un esfuerzo para defecar. Entonces está contrayendo todos los músculos para vaciar las vísceras, entonces eso hace que aumente la presión intraabdominal. Los aumentos de la presión intraabdominal entonces se vuelven continuos y permanentes hasta que se desencadena. Si es algo esporádico, una carcajada, un estornudo, entonces tal vez no, pero cuando es persistente y continuo, sí. Porque eso es una fuerza que al hacer la fuerza es como que lo que tenemos dentro del estómago y toda esta parte de cavidad abdominal, que como ustedes dicen, hace tanta fuerza que encuentra algún lugar de la piel más débil y por ahí se hace el agujerito. A ver si me puedo entender. Sí, básicamente es eso. Sí. Hay regiones anatómicas más débiles que otras. En la línea media está el ombligo, por lo que habíamos explicado del cordón umbilical. Por encima del ombligo, que se llama la región epigástrica, también una zona de debilidad porque hay muchos vasos y nervios que atraviesan esa región. Y en la región inguinal, tanto en el hombre como en la mujer, son zonas débiles. Entonces es donde mayor repercute un aumento de la presión intraabdominal y hace que se vayan abriendo esos defectos que ya estaban cerrados normalmente. Pero eso es una cuestión más de la piel, del lugar, o es más débil ese lugar, o la pregunta es si una persona que normalmente hace abdominales, entonces ya tiene esos músculos más fuertes, ¿es más fácil que tenga o más difícil que tenga hernia? No. ¿O no tiene nada que ver eso con...? No, porque como dijimos, una persona obesa puede tener, un atleta de alto rendimiento también puede tener, que tiene la musculatura muy formada, sino que son regiones anatómicas especiales, en donde ya hay una debilidad que puede ser congénita o por factores anatómicos, por más que la musculatura sea la ideal. Usted me hablaba también de una famosa tenista, ¿verdad? No, claro, no, es nada más que por la cuestión de estética, muchas veces la Sharapova tiene una hernia umbilical, ¿verdad? Que es imperceptible, ¿verdad? Eso no le quita su belleza ni nada. Obviamente que si es algo más notorio, ¿verdad? Eso, aparte de la cuestión fisiológica, ya se convierte en un problema estético. Bueno, pero usted, porque es especialista en esto, se dio cuenta del ombligo de Sharapova, porque yo creo que nadie le mira el ombligo cuando la miran. Bueno, tenemos otro material, por favor, señor director. Síntomas de la hernia. Los síntomas son variables. Con frecuencia, el propio paciente aprecia un bulto en la zona herniada que causa malestar o dolor abdominal y cede cuando se reintroduce el contenido herniario. El dolor puede aumentar con la posición de bipedestación, con la marcha y los esfuerzos. Síntomas gastrointestinales, flatulencia, dolor abdominal tipo cólico acompañados de náuseas y vómitos, llamándose a todo este conjunto de síntomas dispepsia herniaria. La complicación más terrible de las hernias es su posible estrangulación, salida de intestino que no puede reducirse y causa un cuadro agudo, caracterizado por dolor y más tardíamente vómitos, requiriendo una intervención urgente para evitar la necrosis y la perforación intestinal. ¿Está correcto eso, doctor? Sí. Nada más aclarar que en la generalidad no dan síntomas. Al inicio sí hay cierta molestia, desconfort, hasta puede percibir el paciente cuando sale por primera vez. Luego se acostumbra a la presencia de su hernia, la conoce, la vuelve a meter él mismo. ¿Es así? ¿Se puede hacer? Sí.
O sea, ¿sí? uno empuja en lo que sale entrar, y entra de vuelta. Claro. Pero obviamente va a volver a salir al mínimo esfuerzo. Claro. Y va a llegar un momento en que ya no va a volver a entrar. Eso todavía no constituye una urgencia, pero porque por X características no vuelve a entrar. Pero hay situaciones en las cuales bruscamente sale el contenido y sí, como se manifestó en el material de apoyo, hay, el defecto es pequeño para la excesiva cantidad de contenido que sale y es como que le estrangula, eso se llama la estrangulación. Sí. Eso sí, obviamente da síntomas importantes, se convierte en una urgencia quirúrgica, la hernia conocida se vuelve más grande, hay cambios de coloración a nivel de la piel, el tránsito intestinal se interrumpe, ¿verdad? Porque está aprisionado, entonces pierde su función de llevar el contenido al intestino, el paciente se distiende, tiene náusea, vómito, dolor y hay una urgencia quirúrgica. En la generalidad de los casos no hay molestias, no hay dolor, pero sí puede haber molestias que produce por esa entrada y salida del intestino, que da esa dispepsia, dolores cólicos a veces, pero que son transitorios. Claro. O sea, la recomendación es, si nos damos cuenta que de repente tenemos una hernia, como ya nos explicaba el doctor, por más que vos empujes tu hernia, sea chiquitita, vuelva a entrar, la recomendación es ir al médico y solucionar eso lo antes posible. Sí. En nuestro país, por una cuestión sociocultural, y económica también muchas veces, o falta de acceso a un lugar de atención pública de salud, hace que la gente retarde bastante, y más sumado a nuestra idiosincrasia paraguaya, de acudir a consulta al médico. Entonces acude cuando la hernia ya tiene un tamaño importante. Claro. Entonces, obviamente que no va a ser lo mismo operar una hernia cuando es pequeña que una que es grande, ya va a requerir una preparación especial. Hay gente que deja evolucionar años de su vida, llega a la adultez con una hernia que tiene desde el nacimiento y ya nos enfrentamos a una persona adulta con una hernia enorme, pero que a su vez tiene el agregado de enfermedades, hipertensión arterial, diabetes. Muy complicado. Que hay que hacer una preparación adecuada para que no haya complicaciones. Muchas veces se menosprecia un poquito la enfermedad y el tratamiento, entonces es una hernia nomás, pero es una hernia que puede llevar a la muerte del paciente o a complicaciones importantes. No, lo que pasa es que si no da síntomas, si todavía no está estrangulada, que es cuando se siente y hay dolores y todo eso, entonces el ser humano en general y el paraguayo en particular, si no le duele no se va al médico, ¿verdad? Entonces sigue nomás con eso y prioriza otras cosas. Así mismo. Pero es bueno saber que eso puede en cualquier momento estrangularse y incluso puede correr peligro de vida también, ¿verdad? Así mismo. O sea, peligro de muerte, puede correr el peligro de la vida. Así mismo. Obviamente operar, y técnicamente operar una hernia pequeña obviamente es más sencillo que operar una hernia enorme y que requiere mucha destreza, mucha habilidad y mucho material suplementario también para solucionar el problema. Claro. Y la anestesia, doctor, si es una hernia chiquitita, ¿es la misma que la anestesia de una hernia más grande? Eso es variado. Hay centros especializados en operar hernias. ¿Acá? Acá no en nuestro país, ¿verdad? Y donde la recomendación es operar con una anestesia local. Obviamente hay que seleccionar el paciente, va a depender también del tamaño de la hernia. Pero ¿qué hace operar con una anestesia local? Que el paciente al terminar la cirugía, después de un corto periodo de hospitalización, pueda ir a la casa y pueda reanudar sus actividades laborales rápidamente. Acá lo hacemos también con anestesia local, no hay centros especializados, pero sí en los hospitales públicos o en la práctica privada se opera con anestesia local, se puede utilizar la anestesia regional, que es la anestesia raquídea, y en contadas ocasiones se requiere una anestesia general. Ya va a depender del tipo de hernia, de la localización, de las características del paciente. No a todos se le puede practicar una anestesia local.
Entonces hay que seleccionar el paciente. En la generalidad podemos decir que una anestesia loco-regional es suficiente para operar una hernia inguinal, umbilical, de tamaño pequeño. Cuanto más importante ya requerimos una anestesia general y mayor preparativa. Perfecto. Hacemos otro cortecito y volvemos enseguida. Continuamos charlando con nuestro invitado, el doctor Osmar Cuenca Torres. Él es presidente de la Sociedad Paraguaya de Cirugía, presidente del capítulo de cirugía de pared abdominal. Nos está hablando de cirugía de hernias y eventraciones. Y tenemos material que queremos compartir con ustedes y con nuestro invitado. Vamos con el siguiente material, por favor. Tipos de hernia. Podemos dividir las hernias en 4 grandes grupos: hernia inguinal y crural. Son las hernias más frecuentes y se localizan en la región de la ingle. Las inguinales son más frecuentes en el varón y a veces descienden hacia los testículos, mientras que las crurales lo son en la mujer y parecen ganglios en la ingle. En algún caso pueden estrangularse. Hernias umbilicales y epigástricas son muy frecuentes y, como su nombre indica, aparecen en el ombligo o por encima de él. Casi siempre su aparición se relaciona con un embarazo y con aumento de peso. Eventraciones son las hernias que aparecen en la cicatriz de antiguas operaciones y que en la mayoría de los casos se han producido por una mala cicatrización debido a sangrado, absceso o esfuerzos no controlados. Otras hernias. Existen otros tipos de hernias, mucho menos frecuentes, como las pararrectales o Spiegel y las hernias lumbares. Doctor, ahí estábamos viendo un montón de tipos de hernias. ¿Está correcto toda esta calificación? Está correcto, ¿verdad? ¿Hay hernias que no salen afuera? Pocas, y son muy raras. Generalmente una hernia que se aparece en un agujero que hay en la pelvis. Es el agujero isquiático, y no se manifiesta tanto, sino que como está en la caja pélvica, el asa intestinal entra dentro de ese orificio. Muchas veces se le llama hernia de la nalga porque protruye hacia esa región, pero generalmente se presenta directamente con una urgencia, con una oclusión. Como el orificio está dentro de la caja pélvica, el hueso es inextensible, entonces al entrar el asa queda atrapada. A diferencia de las otras hernias del ombligo, de la ingle, que el orificio por el cual sale es extensible y va aumentando de tamaño. Entonces esto favorece y eso es raro, ¿verdad? Es raro, no se ve. Vemos solamente al operar, al abrir el abdomen, nos damos cuenta que fue esa la enfermedad. ¿Y esa hernia que era en la columna vertebral? Es paravertebral en los músculos que están... También son hernias muy raras. Claro. En nuestra práctica hemos visto pocas, 2 o 3 en todo. En la práctica, que usted tiene mucha práctica porque enseña en la facultad, está en el hospital de clínica, aparte de su consultorio privado, doctor, ¿vio hernias así muy grandes? Sí, justamente en el hospital de clínicas tenemos un departamento de cirugía de pared abdominal donde es como una referencia y nos remiten muchos casos. Sí nos tocan ver hernias monstruosas que corresponden a una clasificación donde el defecto es de hasta 20 centímetros de diámetro o más. El defecto, entonces, cuando usted habla, es el agujero donde sale. Sí. 20 centímetros. 20 centímetros. Es mucho. Hay situaciones en las cuales el paciente es operado en una cirugía de urgencia, por X motivo no se le puede cerrar la pared, se queda el abdomen abierto, eso cicatriza y evoluciona a una eventración o una hernia incisional enorme. Entonces vemos, y también vemos hernias inguinales, que en realidad llegan a la bolsa escrotal y esto se extiende hasta la rodilla. Entonces, esos son ejemplos típicos en nuestra gente del campo y hasta de la ciudad también, sí, ¿verdad? Que dejan que la enfermedad evolucione. Entonces,
Por eso sí vemos hernias de todo tipo muy, muy grandes. Claro. Bueno, nosotros siempre acá en el programa, en todos los temas que tratamos, hablamos mucho de prevención y de acudir al médico. Sabemos también que es muy diferente para una persona que tiene medios, que tiene un seguro privado, un seguro IPS, que puede ir, que puede ser atendido, que es muy diferente a la realidad que viven muchos de nuestros compatriotas que de verdad sobreviven, no tienen un seguro médico, tienen si van al médico ese día su familia no come porque dejan de trabajar, entonces se dejan estar. Y me imagino que eso ven ustedes mucho en clínicas. Sí, se ve y en todos los hospitales públicos en general. Sí. Por suerte, hoy en día el sistema de salud pública de nuestro país evolucionó en el sentido de brindar una especie de atención primaria. Eso sí actuaría como una primera barrera de detección de pacientes y es ahí en donde ya debería aconsejarse e instruir a la gente que acuda a un hospital de mayor complejidad. Una hernia pequeña del ombligo, de la ingle, puede ser resuelta en un hospital general sin ningún problema. Tal vez las hernias muy voluminosas, muy grandes, ya van a requerir un tratamiento, una preparación especializada, un tratamiento especializado multidisciplinario que tal vez en un hospital general no pueda ofrecerse, en un hospital de cuarto nivel sí. ¿Pero cuánto tiempo tarda normalmente, o depende de cada persona, eso, cuando comienza la hernia, que es una hernia chiquitita, a después hernias grandotas? Sí. ¿O es mucho tiempo? Es muy variable, depende del contexto en el que se produce, depende de la persona. Si una persona tiene una enfermedad pulmonar obstructiva crónica, un tosero crónico, no sé, va a ser más corto el tiempo en el cual va a evolucionar. Tal vez una persona que le aparezca una hernia no hace mucho esfuerzo, entonces tal vez no crezca mucho. Pero esto es muy variable. O alguien que aumenta de peso súbitamente o baja de peso también súbitamente, entonces puede ser que predisponga. Pero no hay un límite ni un tiempo promedio. Ya, no se puede decir, bueno, en un año crece todo lo que tiene que crecer, sino que sigue creciendo. Sí se puede predecir de alguna manera es la posibilidad de una complicación. Una hernia inguinal al presentarse a los 3 meses tiene un 20%, ¿verdad?, de complicarse. Y a los 6 meses al año eso aumenta al 40%, mientras que una crural, que es la que se presenta por debajo de la ingle, sobre todo en la mujer, se complica ya en un 50% en el lapso menor a 2 años. Entonces son cosas que hay que tener presentes. No, hay que acudir al médico. Bueno, tenemos otro material que queremos compartir, por favor. Tratamiento. Al tratarse de afecciones ocasionadas por un defecto muscular, el único tratamiento que tienen las hernias es el quirúrgico. A menos que el orificio herniario sea muy pequeño, se recomienda reparar siempre el defecto herniario con malla. En la mayoría de las ocasiones se procede, bajo anestesia regional, al cierre del defecto herniario mediante la colocación de la malla, de material perfectamente tolerado por el organismo. El acceso menos traumático es por medio del laparoscopio. Su objetivo es la corrección definitiva, evitando la reaparición y procurando la máxima satisfacción del paciente. ¿Está correcto eso, doctor? Sí, obviamente que hoy en día hay así como hay una gama de tipo de hernias que se presentan, también lo hay de tratamiento, de terapéutica. El abordaje laparoscópico hoy en día, ¿verdad?, es un abordaje que se utiliza, pero tiene sus indicaciones. Una hernia inguinal puede ser operada con una anestesia local o regional, mientras que un abordaje laparoscópico implica una anestesia general. Entonces uno ya tiene que empezar a sopesar el riesgo, costo-beneficio. Paradójicamente, un abordaje laparoscópico puede generar otra hernia en el sitio donde se coloca el trocar para operar. Pero obviamente y requiere una curva de aprendizaje, una mayor experticia, ¿verdad?, del cirujano. Pero sí es un abordaje, la laparoscopía nada más es un tipo de abordaje que permite operar hernias. Todavía no es considerado un gold estándar para operar las hernias, tiene sus indicaciones. Hoy
la mercadotecnia empuja un poquitito eso y la gente pide, pero hay indicaciones, obviamente con un cirujano avesado, laparoscópico, puede hacerlo con mucha solvencia, hay que prepararse bien, entrenarse bien para operar esto, pero no se puede aplicar a todas las hernias. Ni a todos los las... cirujanos. No, uno puede adquirir la experticia, puede entrenarse, solo que tiene que pasar por una curva de aprendizaje. O sea, dependiendo del tipo de hernia, entonces se define también el tipo de operación que se va a hacer. Así mismo, uno si tiene las herramientas, puedo ofrecer un abordaje laparoscópico, pero si tengo una hernia enorme, tal vez ya no es recomendable ese abordaje. Claro, perfecto. Bueno, tenemos otro material, vamos a ver. Prevención. Independientemente de la predisposición genética y el deterioro de la pared abdominal con la edad, hay algunos hábitos poco saludables que pueden ser la causa de la aparición de estas enfermedades. Realizar determinado tipo de esfuerzos físicos, levantar pesos de una forma brusca e incontrolada, la obesidad, la tos crónica de los fumadores, el estreñimiento, etc. son algunas de las causas que pueden favorecer la aparición de hernias. Por tanto, llevar una vida saludable con ejercicios adecuados ayudará a evitar esta patología. ¿Correcto, doctor? Sí, así mismo, ¿verdad? Solo que hay enfermedades todas estas enfermedades deben estar compensadas, ¿no? Claro. Deben estar tratadas, un paciente que tiene una enfermedad pulmonar crónica, ¿verdad? Entonces debe estar bajo control médico, ¿verdad? Pero cuando la hernia se va a presentar, se presenta. Antes no hay una manera de demorar. Lo que sí hay que rescatar es que una vez presente hay que operarla. Ya, perfecto. Hacemos un corte, a la vuelta estamos en la parte final, tenemos preguntas de la gente y ya se nos termina el programa. Volvemos ya. Bien, parte final de nuestro programa, pero tenemos las preguntas del público, de la gente. Vamos a ver esta primera pregunta, por favor. Néstor de Capiatá dice, ¿qué preparación necesita el paciente para la operación de hernia? Bueno, cuando es una hernia pequeña en un paciente joven, casi nada, ¿verdad? Nada más unos estudios para descartar cualquier enfermedad cardiopulmonar y el paciente se opera. Si un paciente que tiene una enfermedad agregada, esta debe estar compensada y operar. Y sí, lo que hay que tener en cuenta cuando la hernia es muy grande, la hernia incisional, inguinal o cual fuese, es muy voluminosa, nosotros no podemos reintroducir nada más así porque sí. Claro. Vamos a generar un trastorno fisiológico importante que puede llevar a la muerte del paciente. Entonces hay que hacer una preparación especial. Vamos a aplicar toxina botulínica en la pared abdominal. Eso ayuda a relajar los músculos y facilita la reintroducción. O insuflar aire dentro de la cavidad abdominal de manera progresiva, de manera que vuelva a crecer esa cavidad abdominal y podamos restituir lo que sale sin peligro para el paciente. Perfecto. La segunda pregunta, vamos a ver. Mercedes dice, ¿en cuánto tiempo se puede volver a realizar actividades deportivas luego de una operación de hernia y qué cuidados se deben tener después? Obviamente que en el postoperatorio inmediato hay que cuidar, no realizar esfuerzos, no levantar objetos pesados, agacharse a levantar cosas pesadas por debajo de la cintura. Y a partir del mes podemos estar realizando caminatas, el oficinista ya va a trabajar a la semana y la gente que hace deportes, caminar, ya puede hacerlo al mes, abdominales. Hay gente que se opera, ejemplos en el fútbol americano, se opera hoy por vía laparoscópica, el otro día está jugando una final de Super Bowl, ¿verdad? Son extremos, ¿verdad? Pero en promedio un mes es el tiempo ideal para que se recupere el paciente y vuelva a reiniciar sus actividades deportivas. Perfecto, súper claro. Doctor, le queremos agradecer la presencia en nuestro programa. Muchísimas gracias. Nos explicó todo muy, pero muy bien. Gracias, Vivi, para cuando gustes. Bueno, y los vamos a esperar en un próximo programa con otro tema interesante como este. Muchas gracias. Nosotros nos despedimos. Hasta el próximo programa, si Dios así lo permite. No te olvides lo que te digo siempre. Naciste para ser feliz, no te conformes con menos. Chao, que pases bien.
La revista El Doctor en Casa presentó su programa El Doctor en Casa TV con el patrocinio de Punto Pharma, tu salud y belleza. McDonald's, me encanta. Con el auspicio de AAS 125, con un comprimido al día, prevenís el infarto. Fue una realización de Alicante.